Amigos, como siempre para mí es un placer estar con todos ustedes en su programa Valores Venezolanos. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de el escritorio jurídico Roberto Jun y Asociados. Ustedes me preguntarán qué es el escritorio Roberto Jun y Asociados o a qué responde el escritorio Roberto Jun y Asociados. Al hablar nosotros el día de hoy del bufete Roberto Jun y Asociados, queremos hablar de otra Venezuela. Veo que se están uniendo. Saludamos de una vez a Francisco que se unió mi damita también, a través del Instagram. Nosotros al hablar acerca del escritorio jurídico Roberto Jun y Asociados, queremos hablar de otra Venezuela, una Venezuela que existió en su momento y que lamentablemente ahora la hemos perdido, está muerta. Es la Venezuela en la cual este país maravilloso se encargaba de acoger personas que venían de tiranías, de absolutismos, de totalitarismos, y le abrían los brazos y les permitían ser prósperos en aquello que desearan hacer. Parte de esta historia es la historia del escritorio jurídico Roberto Jun y Asociados. Y por ello vamos a hablar de esto el día de hoy. Tengo aquí conmigo a un querido amigo, al doctor Roberto Jun Cavalieri. Roberto es el actual director del bufete Roberto Jun y Asociados. Y vamos a estar conversando de él porque él es el que nos va a contar la historia de este escritorio jurídico. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás tú? Antes de hablar del tema, primero un agradecimiento enorme por tu invitación y más por el tema, ¿no? Vaya, este programa también dedicado a mi madre, mis hermanos, mi bebé y especialmente a mi papá que del cielo nos guía, ¿no? Hablar de Roberto Jun y Asociados es más que hablar de una firma de abogados, es la historia de lo que fue la Venezuela, contrastarlo con lo actual y lo que viene. Venir a un país, hablar de Roberto Jun hay que hablar primero imagínate una persona que venga del lejano oriente, de China, como fue mi abuelo, Juan Jun, llegar a un país con absolutamente nada en el bolsillo. Estamos hablando de principios de los años 30. Venezuela, ya te lo imaginas en el sentido de los años 30 cómo andaba. Y haber llegado a esta persona, haberse casado aquí, el abuelo Jun, haber tenido 4 hijos varones, y en el caso específico de mi padre, el mayor de ellos, Roberto, haber nacido y haberse criado en la ciudad, bueno, nacido en Caripito, estado en Monagas, y haberse criado en Catia, Caracas, y bueno, una persona que viene de la parte humilde, o sea, como todos los venezolanos en el sentido de lo que estamos ahorita, que venimos del producto del trabajo de nuestros padres, y ahora estudia en la Universidad Central de Venezuela. Enamorado del derecho, trabajó desde el primer día de sus estudios de derecho en los tribunales, y así transcurrió desde el año 60 hasta el año 65, 66 que se gradúa. Y es la fotografía y es la historia de aquellas personas que con sus esfuerzos, trabajando en lo que amaba, una educación que te brindaba la época democrática, pudo llevar adelante su familia. Ya vamos a hablar más de esto, Roberto. Quiero que comentemos cómo fueron estos estudios en los años 60 en la Universidad Central de Venezuela, cuando se comienza a gestar la idea del bufete Roberto Jun y Abogados. Por lo pronto, vamos a la primera pausa comercial del programa y ya volvemos. Hacer la pausa porque queríamos nosotros acortar la conversación que estaba teniendo Roberto. En los años 60 la Universidad Central de Venezuela representaba otra cosa, tal como ha apuntado Roberto. Su abuelo vino del lejano oriente sin un centavo en el bolsillo y desconociendo ampliamente el idioma, ¿no? Porque hay que verlo complicado. No es lo mismo venirse de Tenerife o venirse de Italia, por más que sea. Venirse de China, ¿no? Y llamándose Juan Jun,
que entiendo fue el nombre que le colocaron aquí cuando llegó, ¿cierto, Roberto? Sí, sí, recordemos que, y en esa época más, la pronunciación de los nombres, digamos que los traducías a los más conocidos, ¿no? Es más, desconozco cómo se dice exactamente el nombre de mi abuelo. Yo tengo el ejemplar original de su pasaporte en el cual vino, tiene unos sellos de 1931, 1933, de los Estados Unidos de Venezuela. De verdad que es interesante. Ayer cuando estaba preparando la cantidad de nombres larguísima de personas que hemos pasado, cuando digo hemos, porque yo también fui pasante del escritorio y bueno, no llegué a ser asociado, pero soy pasante y ahorita me ha tocado la dirección y la cantidad de personas que han pasado por allí, estamos hablando de personas que en ningún momento después quisieron seguir en la parte jurídica y tenemos incluso hasta magistrados, ¿no? O sea, Sí, mucha gente ha pasado por el escritorio y por las enseñanzas, que más que enseñanzas jurídicas, yo creo que han sido enseñanzas de vida. Una de las cosas que más me llenan es que todas las personas que me hablan de mi papá es con total cariño y más allá de la parte jurídica, en todos los aspectos que tuvo. entonces vamos a hablar más de tu papá. Tu papá, hijo de este caballero inmigrante, nace en Caripito, me acabas de señalar, Sí, estado de Monagas. eh, Viene a estudiar en la Universidad Central y viene a vivir a Catia, ¿no? Una zona popular de por sí, ya en la época. Se pone a estudiar en la Universidad Central de Venezuela en los años 60, otra universidad central que no la reconocemos hoy en día. Y este caballero, que es hijo de un inmigrante, no por ninguna razón le decimos a Roberto el chino, su pastor se le decía el chino por el fenotipo que se puede observar en ellos. A pesar de esto, logra ser un estudiante avesado, un estudiante aventajado, ¿cierto, Roberto? bueno, antes de contestarte eso, yo soy el chino para ustedes porque a otras generaciones soy el chinito y no me pueden decir de otra manera, Es ¿no? verdad, aquí Eric Roth nos está diciendo, Chinito, feliz día, te están felicitando por Instagram. Gracias a Eris. A Eris, por supuesto, le tengo una dedicatoria especial porque él le tuvo un especial cariño a mi papá y tuvieron muchísimo trabajo juntos, el cual incluso se extendió actualmente seguimos llevando proyectos juntos. Y eso es también algo que quería hablar también de los nuevos proyectos y las nuevas dimensiones que va a agarrar el escritorio, ¿no? Pero sí, mi papá estudió en la central, familia humilde, estamos hablando incluso, imagínense, de los años 40, 42. Entonces, nace mi papá en el 42, pero digamos que fue muy, muy, muy corto. Él siempre fue caraqueño, a pesar de que nació en Caripito, se cría en Catia. Nos imaginamos lo que son la época de los 50, los 60 en la Caracas de esa época, debe haber sido espectacular. Ayer Sí, tuvimos, César tuvo una actividad sobre Caracas. Y bueno, estudia en la Universidad Central. Él en algún momento se desenamora de la Universidad Central, porque incluso él fue profesor de la Universidad Central. Y en el momento que yo estudio, que digamos ya en los años 90, 95, a pesar de él haber sido profesor de la Central, veía como en la católica había, digamos, una trayectoria más ininterrumpida de poder terminar los estudios y a pesar de él ser egresado, como te comento, él prefirió o de alguna manera recomendó que yo estudiase en la católica. Pero mi afinidad y mi acercamiento a la central es tal que tú también, más que testigo, eres artífice de los talleres y de las actividades que tenemos en la central. Entonces, cuando tienes el sentimiento de universalidad, de universidad, cualquiera sea la universidad, tú te sientes como ciudadano del mundo, ciudadano universitario, en el sentido de poder promover las luces. Sigo con la idea, por supuesto, de la universidad, un enamorado del estudio. Mi papá, más que una identidad con una universidad específica, era rara la noche que tú no entraras a pedir bendición y no estuviera con un libro en la mano. Y no solamente un libro de derecho, sino era un gran lector de novelas, un gran lector de historia. Mi papá incluso fue un entregado al trabajo jurídico. Eh, Pisó los tribunales hasta las últimas horas de su vida, o sea, no lo hizo, digamos, las últimas semanas, era por la imposibilidad ya física de hacerlo, pero era su vida, él era un enamorado del derecho y lo transmitió principalmente a mí, que soy de sus hijos, el único que soy el de la parte abogado. jurídica, el único abogado. Somos tres hermanos, yo soy el mayor, después viene Geraldine, después viene Juan Carlos.
ellos, digamos, tienen una atención hacia la parte profesional distinta. Mi hermana está en la parte de diseño gráfico y mi hermano en la parte de turismo. No habitan en Venezuela por razones, entre otras, las que ya conocemos. Bueno, a inicio del año 2000, toman la decisión de irse del país, pero digamos que nunca se ha roto esa unidad de lo que son los HUN. O sea, somos el chino, el chinito y la china, la chinita que decía mi hermana, ¿no? Aquí nos está escribiendo, Eric Robero está diciendo que el chino fue su mentor, su amigo y su socio, se refiere a tu padre. Rafael nos comenta que nos está hablando de la vieja Katia. Sí, de Katia vamos a hacer un programa, porque curiosamente, en la época en la cual Roberto Jun Arias, el padre del amigo que tenemos al lado, vive en Katia, decía el mismo José Ignacio Cabrujas, que también habitaba en Katia en la época, que Katia era otra cosa muy diferente a la que uno se imagina o lo que fue después. Katia parecía más un mercado persa que otra cosa. Había una gran cantidad de inmigrantes y el comercio fluía de una manera espectacular. Había cosas, había seda venida de Pakistán, imagínense lo que sea. Katia era otra cuestión muy diferente a lo que nos imaginamos. Esa es la Katia humilde de la cual se cría Roberto Jun Arias. Entonces Roberto Jun, un enamorado del estudio, de pronto va a fundar el bufete Roberto Jun y Asociados. Y dime cuál es la particularidad del mismo, amén de que estaba en el centro de Caracas, una época en la cual el centro de Caracas era otra cosa, no era el centro que nos estamos imaginando hoy en día, era el centro en el cual estaban los tribunales y los edificios públicos. Háblame de eso, Roberto. Bueno, papá, como te estaba diciendo, desde el día 1 se gradúa, empieza a trabajar en los tribunales, se gradúa en el año 66, la promoción Duque Sánchez, padre de nuestro gran amigo entrevistado y profesor de nosotros, el profesor Román Duque Corredor, quien también se gradúa en el año 66, pero en la católica, ¿no? Entonces hay esa identidad de los años. Deja los tribunales como trabajador tribunalicio, que incluso fue hasta secretario, y se instala la primera de las sedes del escritorio Roberto Jun y Asociado, que queda en la esquina de la torre, ahí hacia adentro, en un edificio. Estamos hablando en el 66. Una sociedad, digamos, de hecho, y empiezan las asociaciones con distintos profesionales. Por supuesto, no es que no me vengan a la memoria, sino que mal pudiera yo hablar de cuáles eran sus socios y asociados y allegados de los años 66. Yo soy del año 72. Y en ese momento de ir y venir hacia los tribunales, ve un edificio en construcción que dice próximamente el centro empresarial y compra en preventa una pequeña oficina y los distintos asociados, mi padrino Oscar Centeno también compra una y otros asociados. El hecho es que llegan a tener allegados 4 oficinas en el mismo lado del edificio. De ahí es que entonces viene la segunda sede de Roberto Jun y Asociados. La sede que incluso es la que él va a conocer porque cuando él fallece hasta allí es que está la sede. Vemos entonces cómo a lo largo desde el año 66, luego 74, ya yo había nacido, pero tiene la segunda sede que está de Tramposos a Chorro en el centro empresarial, empieza volvemos a la Venezuela de esa época, que un abogado que se graduó en una universidad pública y con eso le daba para poder trabajar, pedir un crédito, comprar una oficina, levantar a su familia, pagar la educación de sus hijos ya con una visión de quedarse en el país, pero más que quedarse en el país, formarse profesionalmente y que eso les dé futuro. Y sigue, digamos, el ejercicio y con el ejercicio empieza a comprar las oficinas colindantes de quienes fuesen sus socios en Roberto Jun y Asociados. Y en ese momento, en el 74, el escritorio se llama Escritorio Jurídico Económico Dr. Roberto Jun Arias y Asociados. Un nombre muy largo. ¿Y por qué se llama Roberto Jun? ¿Por qué se llama Escritorio Jurídico Económico? Porque mi madre, Magali, mamá, saludos, es economista. Entonces, la intención era unir el ejercicio del derecho con el ejercicio de la economía. Mamá se emplea en una institución pública, que también es interesante hablarlo. Mi mamá es jubilada de CADAFE, la CADAFE distinta a la CADAFE de hoy, que hoy es Corpoelec. Sabemos cómo evolucionó todo, sí. Pero bueno, eso sería hablar ya de servicio público muy largo. Y bueno, transcurre desde los años 70, luego hasta
múltiples y muchísimos pasantes, asociados, personal técnico, personal de mantenimiento, personal de asistencia, que la lista es enorme. Es Anoche me larga. acosté hasta tarde. Quisiera de verdad mencionar de manera muy especial, por supuesto hay una parte de mi gestión, otra que yo era muy joven, fui pasante también. Del bufete. Fui Claro. pasante del bufete, por supuesto, tenía que pedir permiso los días que tenía que estudiar y por supuesto los días que llegaba muy, muy tarde alicorado a mi casa, tenía que pararme muy temprano a revisar expedientes, son cosas propias de los pasantes, ¿no? Por aquí se han conectado también Daniel Natale, les enviamos saludos, Antonio Cañizales también, Rafael te manda saludos, Eudis Sánchez también se conectó, nos están saludando. Roberto, háblanos cómo era el trato. Esta persona es tu padre, que funda este escritorio económico, gracias a la venia de tu madre, que era economista. Entiendo que siempre tuvo la idea, no solamente de crecer él, o sea, él a las personas que entraban, han hablado con mucho cariño, no solamente aquí, sino a mí, él me ha hablado con mucho cariño de tu padre, cómo era como socio y cómo coadyuvaba con las personas que también querían echarle a pichón en la Caracas de la época. Háblame un poco de eso y ya me vas a nombrar a las personas que tienes como asociados. Bueno, mira, el conocimiento y los libros, a diferencia de cómo ocurre con la comida, repartirlos no los merma, sino que más bien los multiplica. Papá era una persona con un carácter muy, muy fuerte, pero a la vez tenía un cariño muy, muy grande. O sea, era en una misma persona un carácter fuerte, pero también abierto. O sea, era un personaje. Los libros, y tal cual como nosotros ahorita los usamos, tú eres testigo y partícipe, los libros son para usarlos, para compartirlos y el conocimiento es para compartirlos. Pecado mortal, no devolver un libro. Entonces él tenía una mesa muy, muy grande, abierto a que todo el mundo la visitara y cuánto libro habría, papá compraba cuánto libro podía y ahí estaba a disposición de quien lo quisiera, siempre y cuando lo devolviera. Como a veces uno resuelve un problema y difícilmente después de resuelto el problema, ya devolver el libro pasa a un plano segundo, menor, entonces la condición era, bueno, lo lees en la oficina. Entonces se habilitó uno de los cubículos para la lectura. Entonces te imaginarás la cantidad de personas que pasaron por ahí. De manera, digamos, temporal, o a lo mejor tú tenías un caso en particular y lo llevabas junto con mi papá, bueno, vamos a llevar este caso, etcétera. Y digamos que él fue uno de los primeros en esa idea de economía colaborativa. Entonces las sociedades, lejos de ser de manera permanente, se convertían en sociedades por caso. Entonces podías tener un caso de sucesión, podías tener un caso de arrendamiento, podías tener un caso. Y entonces, como tantas personas visitaban a la oficina para cosas particulares, y de verdad desconozco quién en persona natural pueda tener una biblioteca tan amplia como la que tuvo mi papá, comparable, digamos, con aquellos escritorios ya, digamos, de multisociedades. Papá tenía una colección muy grande de libros. ¿Producto de qué? De eso mismo, pues de personas incluso que iban, aportaban sus libros y se convirtió en un centro de unión del conocimiento, que es lo que yo más o menos he tratado de mantener como en efecto, o sea, se tiene ahorita con una nueva sede y con unos nuevos asociados. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta de estas preguntas coyunturales, ¿no? Aquí Euris nos dice que anecdóticamente los pasantes decían que perdían el cabello trabajando con tu padre porque era muy estricto. Pero la pregunta coyuntural es esta. Roberto, tú heredas esta tradición, heredas no solamente el nombre, eres homónimo con tu padre, tú también te llamas Roberto Hu, como se llamaba Roberto Hu. La diferencia evidentemente es el apellido materno. Tú tomas esta responsabilidad, Roberto. O sea, tú tomas la dirección de Roberto Hu y Asociados, tienes los libros, tienes la fama de tu padre. ¿Qué representó eso para ti? Y sobre todo, porque te hago esta pregunta? Porque, queridos oyentes, Roberto Hu, mi querido amigo, se ha vuelto a ser el Robertico. Este programa está quedando grabado. Sé que dentro de unos años, cuando yo mediante le escuche este programa, me vas a querer saber, bueno, ¿qué habrá representado para mi papá el hecho de haber tomado la responsabilidad de ese escritorio jurídico? ¿Y con qué perspectiva? Siempre tenemos diferentes maneras de ver las cosas de nuestros padres. ¿Cómo fue eso para ti, Roberto? No, la respuesta que te voy a dar es también compleja y amerita mucho, mucho análisis. Primero porque
trabajo duro tratar de inducir a alguien a que le guste algo sin obligarlo. Papá jamás, jamás, este, ni me obligó ni me empujó a enamorarme del derecho. Yo me enamoré solo. Lo que puso fue el ambiente adecuado para eso. Incluso llegó un momento que yo estaba divorciado del derecho. Estamos hablando de la época de estudiante. E incluso divorciado de la relación padre-hijo, yo me fui de Caracas un tiempo y fundé otro escritorio con quienes son los hermanos que te da la vida, que son Lulú y Alejandro. Y estaba en el escritorio un canónico Josic, que luego fue canónico Josic, porque yo voy a estudiar a Francia y vuelvo, y por supuesto la vida sigue, ¿no? Pero papá sí era muy, muy, muy duro. Para mí, lejos de ser una responsabilidad que la asumes como un peso a cuesta, es un orgullo y una felicidad. Espero no tener que verme de manera que tenga que explicar cómo sigo esto, sino de la manera como lo estoy haciendo, enamorado de lo que hago. A mi hijo, por supuesto, lo que le dejo es un ambiente que se enamore de lo que quiera hacer. Roberto Juni Asociados, más que ser una firma netamente jurídica, yo creo que es un centro de pensamiento. Ahí hablamos más de historia, más de filosofía política y de filosofía jurídica, que del ejercicio de la abogacía, entendiéndose, que el ejercicio de la abogacía, entendiéndose la simple resolución de problemas que ocurren a las personas. Incluso yo cuando digo que me estoy divorciando del derecho, no es que me esté divorciando de atender a las personas. El abogado lo que te brinda es seguridad y confianza en ir a emprender lo que quieran emprender. Eso básicamente es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ahorita por lo pronto tenemos también observar, y creo que lo hablábamos ayer en la charla que tuvimos sobre la ciudad de Caracas, hay que ver en retrospectiva, hay que entender las cosas que tenemos hoy en día desde una perspectiva en la cual podamos analizar el contexto histórico correcto. Muchas personas, evidentemente ignorantes de la situación, serían capaces de señalar, bueno, pero es que tu padre vivió en un país mucho más cómodo, vivió en un país en el cual era mucho más sencillo emprender, vivió en un país que te permitía sentirte cómodo con lo que hacía, pero yo he visto, Roberto, y me consta de primera mano, siendo que trabajamos juntos como asociados en muchas cosas, somos buenos amigos. Yo he visto que tú has seguido emprendiendo en esta época. O sea, tú en esta época en la cual parece que emprender es un delito, es un crimen, te coloca como un enemigo del Estado. Tú has seguido emprendiendo y has vuelto entonces, Roberto Juni Asociados, una firma que no solamente se dedica a los hechos jurídicos, no solamente se dedica, de hecho, a la investigación jurídica. Actualmente tú eres conocido como un caballero con el cual se puede hablar mucho de las nuevas tecnologías y del Bitcoin. Cuéntame cómo la firma ha pasado de lo meramente jurídico, de hablar de letras de cambio y de pagaré, de tener libros, de sentirme leyendo, a tener libros sobre blockchain y nuevas tecnologías. ¿Cómo ha pasado eso, Roberto? Bueno, no sé si nos ha pasado a todos nosotros que creemos que el derecho es el acartonamiento propio y entonces recitar de manera automática todo lo que está en una ley, todo lo que está en una gaceta. Bueno, dicho sea de paso, aquí todo lo que piden en una gaceta pretenden de que sea cumplido como una ley y no es así, pero no vamos a entrar en ese tema. Resulta que el ejercicio del derecho, pensar el derecho, crear el derecho, está relacionado con la libertad. Con la libertad. Uno de mis actuales socios allegados y compañeros también con nosotros, que es Rubén Guía, y tú nos acompañaste a esta importante charla que hubo en la Católica cuando nos decían, bueno, no, vamos a tener una economía y un dinero sin la existencia del Banco Central. Por supuesto, ¿cómo lo comemos? Cuando lo ves desde el punto de vista de la filosofía liberal, de la filosofía del derecho, la filosofía política, y empiezas a analizar de que sí es posible y que todo va en la misma línea de libertad y que el derecho debe servir no para encasillarte, sino para liberarte, ahí es que vemos cómo este fenómeno actual de las nuevas tecnologías, cómo este fenómeno actual de las criptomonedas, lo que hacen es rescatar lo mínimo que tenemos de sentimiento apenas nacemos, libertad. Libertad, ser cada uno de nosotros un individuo que venga, y hay que decirlo abiertamente, aquí venimos a esta vida a hacer lo que nos da la gana, porque es así.
Lo que no podemos es hacer lo que nos da la gana con otro, ni que alguien haga lo que nos da la gana con nosotros mismos. Y mientras más personas tenemos claro de que cada quien hace lo que le da la gana sin dañar a nadie más, eso es verdadero derecho. Confundimos el derecho con legislación. La legislación es otra cosa. El derecho es voluntad. El derecho es libre desenvolvimiento de la personalidad. El derecho es vivir con libertad, el de vivir con propiedad. Así lo veo yo. Bajo esa óptica, vemos que esta dimensión de Roberto Jun y asociado, distinta al abogado que lo que quiere es resolver a la gente que está con el agua en el cuello, es evitar que la gente llegue a tener el agua en el cuello, es acompañarlos en hacer sus emprendimientos, acompañarlos en generar valor, acompañarlos en crear nuevos espacios de libertad. En esa es la vida, en esa es la manera que lo estoy viendo yo, como debemos ver el derecho. Sí, claro, es totalmente diferente a lo que se entiende por derecho en la actualidad o lo que las personas creen que es un abogado venezolano, ¿no? El famoso picapleito que es capaz de resolverte cualquier cuestión bajo cualquier triquiñuela, dándole una plata a alguien. El derecho evidentemente tiene mucho que ver con la vida, decía el famoso Marco Tulio Cicerón en la época romana, y no tiene por qué ser anacrónico. Creo que los escrúpulos jurídicos, los escrúpulos de la vida son los mismos. Cicerón decía que el derecho o sirve para la vida o no sirve para nada. Es decir, mira, si el derecho sirve para poder atenuar una situación, para poder ocasionar que exista la paz social, que es el fin último, pues es una maravilla. Pero si el derecho de pronto se encuentra en una fórmula sacrosanta, ungida de tontería, que sirve exclusivamente para hacer que lo que quieres lograr se te haga más complicado, pues eso no es derecho, eso merece cualquier otro nombre, ¿no? Ya existe, la verdad que yo escribí algo y hay que sacarlo. La imbecilidad del derecho, o sea, el derecho no puede ser imbécil. El derecho Totalmente. tiene que servir para arreglarnos la vida y hacernos más cómoda y más felices. Y precisamente estamos ahorita en esta etapa de la República tan complicada y una de las cosas que yo siempre he admirado de Roberto es que Roberto se ha encargado de mantener vivo el patrimonio de su padre, ¿no? Es muy fácil haberlo hecho en los años 80, en los años 90, en los cuales emprender no era un delito de lesa humanidad, pero en la actualidad mantener vivo un legado semejante, yo tengo la fortuna de estar en la oficina junto con Roberto y yo he visto la biblioteca de su padre y nada más he visto una parte, ¿no? He visto una parte de las dimensiones de semejante biblioteca y creo que haces bien, tú sigues de su legado porque eres también un ávido lector y eres un gran conversador. Se lo decía yo a Rubén Guía, que va a hablar con nosotros en la siguiente parte del programa. Roberto es un gran conversador y lleva muy bien las ideas a las masas, que creo que es parte importante de lo que se viene haciendo. En la época de tu padre, en la cual todo estaba construido, o al menos las cosas tenían un orden, pues era bastante normal seguir una carrera de abogado, ibas a un sistema judicial que probablemente no era el mejor del mundo, tenía sus taras, tenía sus problemas, pero podías tener alguna expectativa plausible de que algo iba a ocurrir. Pero es que en la actualidad, cuando tú vas a un tribunal venezolano, pues tienes plausible de que algo iba a ocurrir. Pero es que en la actualidad, cuando tú vas a un tribunal venezolano, pues tienes que agarrar, hacerla santiguarte y, bueno, rezarle al Dios en el que creas, porque probablemente va a salir de allí algo que ni siquiera se está esperando nadie. Pero vamos a hablar acerca de los asociados, de las personas que tuvieron Roberto Muy Asociados y lo que está haciendo Roberto Muy Asociados en la siguiente media hora del programa. Vamos a la pausa de la media hora y ya venimos con la siguiente media hora de Roberto Jun y Asociados. A seguir entonces hablando acerca del bufete Roberto Jun y Asociados. Por lo menos a mí que me ha correspondido en Roberto Jun y Asociados. He conocido yo a Roberto hace varios años. Tenemos unos añitos que nos conocemos, Roberto. Yo, al igual que el padre de Roberto, comencé no solamente es que vengo de Katia, sino que yo también trabajé en los tribunales y llegué a secretario. Yo conozco a Roberto siendo secretario de tribunal. Posteriormente yo salgo a litigar y bueno, Roberto y yo nos asociamos en varias cosas, trabajamos en varias cuestiones. Y siempre estuvo esta cuestión, o sea, el pensamiento complejo, la posibilidad en la cual llegáramos a un arreglo pensando siempre en el bien del cliente sin querer echarle una guarandinga a nadie, ¿no? Que esto es parte fundamental de lo que pasa, ¿no? Siempre la gente piensa que el abogado es una especie de ser malvado, malévolo, que se quiere quedar con el dinero de su prójimo. Pero esto no se trata, de esto no se trata el derecho. Y de hecho, valga la redundancia, Roberto, tú y yo lo veíamos en estos días, ¿no?
Mira, pues los casos nos han ido bien. O sea, hicimos una especie como de balance y bueno, los casos que hemos llevado juntos, bueno, hemos, hemos conseguido la diana, pues hemos conseguido el objetivo de las personas y gracias a Dios las cosas salen como deben salir si el trabajo se hace de la manera correcta. Roberto, háblanos un poco de los asociados, no de todo y no quiero que ninguno aquí se vaya a sentir mal, se vaya a sentir apartado, se vaya a sentir delastrado o que Roberto lo está ignorando a propósito, pero háblanos de algunos asociados, sobre todo en tu gestión. Bueno, como tú lo dices, ¿no? La gestión anterior, por supuesto, no solamente porque no me correspondía atenderla directamente, sino que yo era un niño. Yo era muy niño, pero sí recuerdo, bueno, niño y ya después adolescente, cuando estaba Belkin, Miguel Jun, estuvo como asistente, estuvo Guillermo, estuvo también de asistente de mi papá, tuve un primo mío que es Gustavo, otro primo mío también que es Francisco, y básicamente ese momento era yo también pasante, ¿no? Siendo yo pasante era una dualidad, porque el hecho de ser el hijo del director, el hijo del dueño, no te daba ninguna venia especial, sino por el contrario, eras responsable de muchas cosas. Y muchas fui responsable porque fueron mis hechos, ¿no? Haber llegado tarde, no haber revisado algunas cosas, por supuesto. Es decir, que cuando uno tiene a los pasantes, haber pasado uno mismo por allí, entiende lo que pasa, ¿no? Luego viene estuvo Lisbeth también, que tuvimos unos casos interesantes, un viaje incluso hasta Paparo, tuvimos unas inspecciones judiciales, ¿no? Wow. Hemos tenido también asociados quienes estuvieron conmigo, ya mencioné a Lulú y Alejandro, pero también vino, digamos, la fase, digamos, ya culminante de mi papá, me acuerdo muchísimo de Fausto, de Alexis, de asociados también, estuvo Naúl, Gonzalo, que tú lo conoces, hemos tenido trabajo muy interesante. Había una prima, además prima y asociada que se llamaba Wei Ping, una chinita muy linda, Bueno. Wei Ping y su hermana Wei Fong nos ayudaron muchísimo. Y después viene un momento muy duro, que es el fallecimiento de mi papá. No, primero una enfermedad muy dura, 9 meses en quimio, radio, nos deja papá. Y al mes siguiente surge la oportunidad con un gran amigo, Jesús, de poder construir y ayudar en una nueva sede en la cual tú tienes una oficina y viene una nueva manera de llevar el escritorio. Ahí entonces Eris forma parte tanto de la gestión anterior como la mía. Negar, puedo hablar muchísimo de él también, de la parte también previa, pero bueno, el hecho es que viene nueva y viene, digamos, un segundo grupo de personas mucho más dinámicos y ese grupo de personas dinámicos tú no entraste como pasante, pero sí como asociado, pero podemos mencionar a Andrés Novoa, a Gerardo, a Rubén, María Alejandra Canónico también, que es sobrina de Alejandro. Y bueno, muchísima gente que ha pasado, asociados está también Marianela, está también tenemos a Francisco Bolívar, que también está en la asociación, no significa que estemos físicamente en la misma oficina. Te comenté que a lo mejor esa idea de colaborativa viene de él. Tenemos muchos asociados que tienen sus propias oficinas y dada la especialidad, digamos, del ejercicio, nos asociamos para puntos específicos del área penal, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista laboral. Y bueno, ha crecido muy grande. Especial mención, por supuesto, merece una persona que es la que tiene más tiempo en la oficina. Ese es el verdadero jefe. Es el verdadero jefe, de verdad, que es el señor Alberto. El señor Alberto es el único que tiene la legitimidad de podernos reclamar a todos y cada uno de nosotros. Tú has sido sujeto de reclamo también, yo más todavía, y Rubén también, porque el señor Alberto es el jefe de los servicios. Porque como él asume la responsabilidad de todo lo que pase allí que no sea jurídico, él entonces puede reclamarnos a nosotros cualquier cosa, ¿no? Yo creo que una de las Morela cosas, también estuvo, bueno, tú estás ahorita ocupando el espacio físico de Morela. Morela la conozco también de la parte de los tribunales. Yo estoy pisando los tribunales desde que tengo 3, 4 años de edad que me llevaban hasta... ¿Y ya metías diligencia en ese entonces? No metía diligencia, pero te digo una cosa, yo conozco
los tribunales, los ascensores de, yo conozco los ascensores de Pajarito cuando funcionaban todos y se paraban en todos los pisos. Imagínate, wow. Tenemos personal administrativo que ha sido de verdad grandísimo, o sea, que el escritorio y lo que es Roberto hoy en día y asociado, que no solamente tiene una proyección jurídica, sino que de áreas del conocimiento, más que todo filosofía. Por ejemplo, Daisy y Johanna han sido espectaculares en la parte administrativa. Tienes también, por supuesto, muchísimas personas que estuvieron antes en la parte administrativa. No tuve, digamos, el trato directo, pero está Luz Marina Hernández estuvo. O sea, la lista es infinita y sepan que esta entrevista me evoca muchísimos recuerdos de tanta gente que ha pasado por ahí y que espero sigan pasando y que estos sean los primeros 50 años del escritorio, ¿no? Estamos formando la segunda generación, la tercera generación de directores del escritorio. A lo mejor no será jurídico, a lo mejor será filosófico, a lo mejor será político, a lo mejor será política pública, pero Roberto es una obra que está empezando, ahora que está recargándose 50 años, los primeros 50 años vendrán los 52 y los siguientes que vendrán. Dios mediante, espero que sea así, que este sea el primer programa que se haga al respecto. Si quiero yo hacer especial mención, y yo tengo mi oficina en Roberto Junior Asociados, trabajo con Roberto en varios casos, en varias cosas, ni siquiera casos, en cosas. Muchísimos proyectos, bueno, de historia, como filosofía. Asociado. Y el señor Alberto, sí, el señor Alberto Delgado, mira, es una persona que más que reclamarle a alguien se encarga de conversar. Es un estupendo conversador y es un caballero a carta cabal. Caballero que mantiene el orden dentro de esta locura que son los pensamientos que en ocasiones se nos vienen a nosotros a la cabeza y que los llevamos a la práctica, ¿no? Que es lo mejor. Vamos a ir a la siguiente pausa comercial y a la vuelta vamos a conversar con Rubén Guía, uno de los actuales asociados de Roberto Junior Asociados. Ya venimos. Aquí de estos muy asociados. Tenemos a Rubén Guía también aquí en la cabina. Rubén va a hablar con nosotros y nos va a conversar. ¿Cuál es tu experiencia, Rubén? Tú comenzaste como pasante del Correcto. escritorio Roberto Junior Asociados y ahora eres asociado. Coméntanos de eso. Bueno, una experiencia, la verdad, inigualable. Creo que los adjetivos se me quedan cortos. Es un escritorio donde aprendí desde usar una impresora, hacer una diligencia, hasta pensar de forma creativa, distinta, eh, cosa que se le agradezco mucho a Roberto. Lamentablemente no tuve el gusto de conocer a Roberto como un padre. Y imagínate, o sea, son ya 7 años, estuve sacando la cuenta, trabajando en esto. Desde pasante me gradué, hice posgrado y ahí sigo trabajando, eh, aportando mi grano de arena para el foro venezolano, cosa que me enseñó Roberto, cosa que llevamos a la práctica todos los días entre todos, contigo César también. Y de verdad que es un orgullo salir al foro venezolano y bueno, tener buenas referencias de donde uno trabaja y siente cariño por la profesión, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Aquí se está conectando Francisco Olivo. Ya Roberto lo ha comprometido con 2 comentarios, entonces, bueno, le mandamos saludos. Se está conectando a través de la red social Instagram. En efecto, esto es una de las cuestiones. Nosotros somos, me incluyo aquí porque creo que somos personas que tenemos un montón de amigos, ¿no? Tenemos un montón de amigos en el mundo jurídico. Nosotros conocemos gente de bufetes grandísimos. Y una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención del bufete de Roberto fue esto, o sea, hazlo tú mismo, ¿no? No tienes por qué pertenecer a una gran sociedad para poder también hacer cosas llamativas, cosas buenas, cosas grandes, cosas que valgan la pena. Es una cuestión que siempre se ha dicho. Hola Francisco, ahí está Francisco Olivo que nos está saludando. Francisco, Roberto nos ha comentado lo terrible que fuiste como pasante, pero bueno, como pasante, como asociado, Francisco Olivo. Mentira, Roberto nos ha comentado la buena persona que es Francisco Olivo aquí. Actualmente el bufete Roberto Junior Asociados ha sido la matriz en la cual han salido tanto el Centro de Cultura Jurídica, Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica, ha salido el Centro de Cultura Digital,
ha salido del Centro de Estudio del Pensamiento de Juan Germán Rocio, ha sido realmente una matriz, una cuna, y se están hablando actualmente en el escritorio jurídico o en la sede física, se está hablando de historia, de filosofía, de política, de nuevas tecnologías y sobre todo de lo que puede hacer el hombre en libertad y en la defensa de sus garantías individuales. Roberto, háblanos de esta visión que no es nada común. Bueno, como te dije originariamente, el escritorio cuando nace con mi papá, primero como una sociedad de hecho, pero eminentemente desde el punto de vista de atención de servicios jurídicos, va evolucionando en el sentido de no ver la realidad desde el punto de vista jurídico encerrado en Venezuela, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Francia en Derecho Económico Europeo en el año 2001. Luego me quedo aquí en Caracas, salgo, me divorcio un tiempo, me voy del escritorio, estoy en Margarita, fundo un escritorio en Margarita, luego trabajo en una institución bancaria muy grande de Muy Venezuela, reconocida. muy reconocida y muy grande de Venezuela. Trabajo también en un grupo muy grande de desarrollo inmobiliario, y te permite, a ver, ampliar la toma, pero eso sí, sin perder el detalle de la calidad del video, ¿no? De lo que estás recibiendo. Eso luego se complementa con estudios que tienen que ver con filosofía política, filosofía general, clásica, y va más allá incluso hasta el momento que hago, Gonzalo, si es, digamos, el artífice de invitarnos a mí y a Gustavo Domínguez, un gran también asociado en esto, en hacer la especialización en Derecho Procesal Constitucional, que allí, bueno, me tocó ser profesor tuyo, César, y ahí es donde ves que el derecho es lo que uno quiere en el sentido de una toma mucho más amplia y mucho más universal. No es lo que dice el artículo tal o cual de una constitución, es hacia arriba, es hacia la parte de libertad. Eso me lleva luego a estudiar, como actualmente estoy estudiando, una maestría en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, y vemos que no podemos encasillar el derecho a la simple aplicación de una norma cual matemática de algo que está en un país determinado. La libertad no tiene límites. La libertad del pensamiento y de la prosperidad no la puede circunscribir a las estructuras de un Estado. De ahí es que viene entonces cómo vemos entonces el escritorio puede hacerlo o no puede hacerlo, en el sentido de la estructura como escritorio. Entonces, surge primero, y tú eres más bueno, Oriana también asociada y con nosotros, estuvimos Rubén, tú, Oriana y yo, con esta parte del Centro de Cultura Jurídica, que viene a ser un tanque de pensamiento para utilizar, digamos, las nuevas estructuras, más que la forma como esté compuesta, de unir esfuerzos intelectuales, más que todo para promover esas ideas. Valga la invitación para que nos visiten a la página del Centro de Cultura Digital, que cobra vida propia. Luego viene con esa misma línea de libertad hacia las nuevas tecnologías, como más relacionado al Centro de Cultura Jurídica, pero en una dimensión ya digital, vienen nuevos asociados, no ya jurídicos, sino desde el punto de vista de la economía digital. Aaron nos ha aportado muchísimo su conocimiento, y otros profesores, casi siempre, digamos que donde nos hemos unido en la parte académica, profesores que tienen que ver con Internet de las Cosas, las ciencias de la computación, la parte, ya te comenté, de economía digital, etcétera, y se crea el Centro de Cultura Digital. Luego, de la mano de tus invitaciones a este tipo de programas, viene la parte de valores humanos, pero tomando en cuenta el año pasado que se cumplen los 200 años de la obra tan importante de Juan Germán Rocio Nieves, de la libertad, el triunfo de la libertad sobre el despotismo, creamos este nuevo proyecto. Entonces vemos que hay múltiples proyectos que lo que los une es, uno, la idea de libertad. Porque la idea de libertad es connatural a cada una de las áreas del pensamiento humano. Entonces vemos cómo estas áreas y estos proyectos, digamos, han crecido al margen, pero más grande que Roberto Junio Asociado, y Roberto Junio Asociado dice, bueno, ¿cómo entramos allí? Hace pocas semanas, pocos meses, y acabamos de salir de una reunión muy interesante sobre emprendimiento, hay que reinventarse. Y más que reinventarse, hay que hacerlo en los momentos en que las circunstancias te lo exigen.
Porque si hay algo en realidad, y yo lo mantengo, es, si es fácil, no me gusta y no lo quiero. O sea, de verdad, o sea, si hay algo fácil, no va conmigo. O sea, yo no asumo tareas fáciles. Porque es sencillo, cualquiera lo puede hacer. Exactamente. Entonces, llámalo terquedad, llámalo, o sea, mientras más difícil me lo pongas, más presente me tendrás. Entonces, Roberto Junio Asociados va a entrar en una nueva fase que va a ser la de análisis de intervenciones a negocios y emprendimientos en las cuales con el conocimiento que tenemos de derecho, de economía digital a través de nuestros asociados, de nuevas tecnologías, ayudar a la gente a generar valor. Yo no creo ya en el abogado que está así como las aves de rapiña que están cuando la gente tiene el problema, entonces vamos a ver qué lo sacamos, ¿no? El abogado y el verdadero abogado está es para ayudarte a generar valor. No puede ser que cuando la gente tiene el choque es que aparece el abogado, cuando la gente la roban es que aparece el abogado, cuando la gente lo estafan es que aparece el abogado. El abogado, y más que todo, desde la filosofía política está para acompañarte desde el principio por la confianza que te ofrece. Y si hay algo que te ofrece, no yo, sino el nombre de Roberto Junia Asociado, y no solamente en el área jurídica, es haberse rodeado y por la identidad que tenemos con las personas que tienen el cariño por lo que hacen. Eso es básicamente lo que estamos ahorita tratando de proyectar y yo sé que así como ha sido para hablar delante de personas que están enamoradas de Caracas, lo hacemos delante de personas que están enamoradas de la historia y hacemos lo que estamos enamorados del derecho y así lo estamos haciendo con aquellos que estamos enamorados con la libertad. Nos damos cuenta como el director del bufete Roberto Muy Asociados es un desfacedor de entuertos, como diría Don Quijote, que se enfrenta a estos molinos de viento que todos los días vemos en la calle, pero alguien tiene que enfrentarse a ellos y creo que es la labor que intentamos realizar. Yo, de modo particular, siendo que mi querido amigo Roberto forma parte conmigo de esta iniciativa, el Centro de Investigación del Pensamiento de Jorge Marrocio, yo tengo que comentarlo. Es que para mí el hecho de haber conocido la obra de Jorge Marrocio me cambió la vida de tal manera que yo era un estudiante de filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Y al haber descubierto que muchos personajes que yo admiraba eran filósofos, habían sido abogados, y sobre todo que el que yo más admiraba, Rocio, era el gran abogado, esto me llevó a mí totalmente a cambiar de carrera y estudiar derecho, y a partir de allí creo que mi vida se ha convertido de otra manera, y es lo que intentamos en el Centro Rocio, intentamos llevar el pensamiento de la libertad, el pensamiento republicano que formó realmente a Venezuela y no cualquier impostura. Ahora bien, también se ha hecho el Centro de Cultura Digital y uno de los principales paladines del Centro de Cultura Digital es Rubén Guías, el paladín, bueno, que siempre vemos allí el Centro de Cultura Digital hablando de Bitcoin y blockchain, uno de los pocos abogados, y yo no diría ya a nivel venezolano, a nivel hispanoamericano, que se pone a hablar con propiedad acerca de las nuevas tecnologías, ¿no? Acerca de las cosas que se están haciendo. Rubén, háblanos un poco en estos últimos minutos que nos quedan del Centro de Cultura Digital. Bueno, como bien lo precisó Roberto, el Centro de Cultura Digital es un producto de Roberto Jun Asociados y de Cultura Jurídica ORG. Estamos allí personas que estudian la economía desde un punto de vista estrictamente académico, licenciados en computación, que son actualmente los directores de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, profesores de Internet de las Cosas también de esa misma universidad. Eh, Roberto y yo, que somos abogados, estamos estudiando este tema de las criptomonedas, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista de la filosofía detrás de ellas, de la filosofía de la libertad, que pensamos nosotros y tenemos la certeza de quienes se encargaron de dar a conocer en el mundo esta tecnología, imprimieron en ella. Entonces, bueno, básicamente queremos es que a través de la tecnología nos hagamos más libres. Si bien, como cualquier instrumento de la humanidad se puede usar para el bien y para el mal, nosotros queremos impulsar ese lado de esas bondades que tienen las criptomonedas, la tecnología, las impresoras 3D y un montón de cosas que de verdad pensamos y tenemos la certeza de que nos van a brindar a todos nosotros bienestar y calidad de vida, ¿no? A pesar de todas las calamidades que puedan haber en el mundo, podamos ser más libres y mucho más eficientes y dedicarnos a las cosas que nos gustan, ¿no? Muy bien. Hay varias cosas
que a lo mejor podemos tocar en 2 minutos en relación a esta manera de ver las cuestiones, porque la gente inmediatamente tú que le dices, mira, a través de la tecnología van a cambiar las cosas, se imagina un celular inteligente, ¿no? Se imagina esta clase de cosas. ¿Cómo es eso de que es posible que exista una manera de pago, una moneda, que solamente funcione en base a la confianza de las personas, que no necesite una autoridad central, dígase la Reserva Federal o un banco central, para existir y que sea efectiva, eficaz y ni siquiera sea física? Háblanos un poquito de eso, Rubén, en 2 minutos. Bueno, básico, ya hoy en día todo el dinero fiduciario, valga la redundancia, está basado en la fiducia, que es la confianza. El dólar, el euro, una confianza en el Producto Interno Bruto de cada país que la emite. Esto no es nuevo, esto viene desde que en la Reserva Federal se abandonó el patrón oro en la gestión del presidente Nixon en los Estados Unidos, así que eso no es una novedad. Desde el punto de vista, digamos que ahí está lo evolucionado, no me gusta la palabra que empieza por R con eso. Sí, claro, claro, nosotros tampoco. La evolución en esto es que, bueno, hay una política monetaria prefijada, que es que en las criptomonedas, en buena parte de ellas se tiene un tope, ¿no? Y la emisión o la asignación de las criptomonedas ocurre por un algoritmo, no ocurre por criterio político como ocurre en las entidades O sea, tú no centralizadas. puedes imprimir dinero a diestra y siniestra, no puedes ocasionar inflación. Hay una inflación, digamos, programada. Ok, Esto da una curva asintótica, no es una curva como la podemos ver en cualquier moneda fiduciaria, que siempre va en tendencia a la alza, es decir, a perder su valor. Entonces, esto es una curva que está programada para que sea de esa manera, que no sea descontrolada, que no venga un personaje y quiera construir X o Y proyecto, y como no tiene plata, imprima el dinero, exacto. cosa que pasa regularmente, ¿no? Y es lo que estamos viviendo en nuestro país, el tema del gasto público. El tema del gasto público se atiende o con recortes o con políticas monetarias, que es lo que se hace aquí en la Argentina. Entonces, bueno, básicamente las criptomonedas están en esa sintonía, ¿no? De que no exista política monetaria y que no exista posibilidad de que algún político desde las entrañas o desde el populismo intente manipular la emisión de valor, ¿no? Aquí vamos a tener que encontrar a Rubén, porque Rubén está hablando de un tema muy interesante que evidentemente tiene que ser objeto de un programa completo. En 2 minutos nos ha explicado más o menos y nos ha generado el interés acerca de esta clase de monedas que ya está pasando en el mundo, mis queridos amigos. Vamos a finalizar el programa yo haciéndole como cosa rara una pregunta complicada a Roberto. Y esto es algo que creo que Roberto tiene que señalar, es una suerte de declaración de principio. Roberto, tú eres el heredero del bufete Roberto Jun y Asociado que viene de tu padre. Coméntanos, Roberto, cómo tú sientes que honras el legado de tu padre, que comenzó con este escritorio económico jurídico y actualmente es un escritorio de pensamiento para la libertad. Tenemos 2 minutos para esta respuesta, Roberto, y acabamos el programa que Dios mediante dentro de algunos años verás tu Roberto Jun posterior. Así es. Bueno, te comenté que si hubiese sido fácil, no me gusta la pregunta. Pero por otro lado, no le veo mayor complejidad. ¿Cómo lo honro? Simplemente existiendo. Simplemente estudiando todos los días. Y para mí eso no es complicado. O sea, para mí es, como te dije, más que un honor, es una alegría estudiar todos los días. Pudiera sonar un poco disonante la situación actual que está viviendo Venezuela, pero cuando yo te digo que la estoy disfrutando es en el sentido de que aquí en estos momentos es que se pone a prueba todo lo que uno ha estudiado en filosofía política, en filosofía jurídica, en derecho constitucional, etc. El futuro de Roberto Jun y Asociados como un escritorio que antes estaba previsto netamente jurídico y económico, por supuesto ha migrado y ha evolucionado a temas mucho más abstractos que te permitirán atender proyectos mucho a lo mejor más ambiciosos. Va a haber un área de intervención de negocio, un área de intervención de planificación de negocio, de captación de clientes, de captación de proyectos y acompañar proyectos,
porque hacia allá creo que lo veo, desde una visión ya no solamente netamente jurídica, sino de filosofía, de pensamiento, porque tú no puedes lanzar ningún proyecto si no viene sustentado en la ubicación geográfica, política, social, económica y nuevamente ahorita desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Sencillo, para ser libre, para ser feliz y para hacer lo que nos da la gana, que no es otra cosa que disfrutar con los amigos, disfrutar con los hijos, con la familia y ya nos están despidiendo. Querido Bueno, amigo, gracias, César. gracias a ti, Roberto, por asistir. Querido amigo, recuerden que estuvimos aquí gracias a la dirección